Hola, muy buen día para todos los que nos están escuchando. Kate, buen día, bienvenidos a todos a este ICSA Live que nos reúne una vez más en torno a todos estos temas que nos encantan del servicio y la experiencia del cliente. Kate, ¿cómo estás? Ay, feliz Natalia, como este miércoles que nos toca este ICSA Live que todos esperamos con tanta emoción, porque la verdad que los temas que tocamos aquí son temas de la vida real que sabemos que son de gran impacto, podemos decir, para todas las personas que están tratando de transformar esas culturas de servicio ahora a culturas de experiencias. ¡Wow! Así es. Bueno, hoy hemos decidido generar una conversación entre Kate y yo, que Kate desde su experiencia, vamos a entrar un poco más en detalles porque hay un tema que está en la mesa de todos los directores de experiencia del cliente de todo el mundo y es esa falta de apoyo del resto de la organización a la hora de implementar una experiencia, una estrategia de experiencia del cliente. Eso es uno de los principales desafíos a los que se está enfrentando hoy en día un director de experiencia del cliente. Y quisimos traer esto hoy a este programa para empezar a ahondar en esto. Para que, cómo realmente la pregunta que hoy vamos a resolver es cómo lograr que todos los gerentes de la organización se involucren en la estrategia de experiencia del cliente y sobre todo lograr una continuidad en esa implementación, en ese mantenimiento, en ese seguir en esta onda de cuidar al cliente, de la experiencia del cliente. Entonces, para eso hoy tenemos a Kate, que ya ustedes la conocen, pero quiero andar un poquito más del por qué Kate. Resulta que es que Kate, ella es consultora en experiencia del cliente, ella es diseñadora de experiencias con más de 14 años en este mundo. Y además, ella es la directora del programa NICSA de diseño y administración de la experiencia del cliente. Entonces, bueno, Kate, yo quiero que empecemos ya esto, vamos al grano inmediatamente porque esto es bien importante. Y es, ¿por qué hoy en día se está viendo este cambio? Vamos con el tema del liderazgo, ¿no? Desde el inicio, porque definitivamente si desde el líder lo que hemos podido ver no genera este ejemplo, no, él no está convencido desde su liderazgo, desde autoliderazgo, nadie puede dar lo que no tiene. ¿Cómo logramos esto? Entonces, viendo desde esta mirada, cómo las empresas hoy en día ya están cambiando a tener un gran líder, digámoslo así, un jefe, pluma blanca, como diríamos aquí en Colombia. Yo espero que todos me entiendan este dicho, que solo es uno quien decide qué hacer y qué no hacer. Y estamos cambiando ahora a ver un grupo de colaboradores en toda la organización que toman decisiones y van llevando las riendas de la empresa y hacen parte. O sea, cambiamos como de un ejército de un solo hombre a colaboradores de la organización. Entonces, Kate, cuéntanos a qué se deben estos cambios, por qué esta nueva mirada, este nuevo enfoque. Bueno, creo que esa primera pregunta es fundamental poderla responder para poder tener todo el contexto del resto del contenido de este programa de hoy. Mira qué pasa. Siempre hemos dicho, ¿verdad?, de que finalmente la experiencia del cliente es lo que trae a la organización esta conversación circular. Por fin encontramos esa panacea que logra derrumbar esos hilos, porque ciertamente el viaje del cliente pues atraviesa toda la organización. Entonces, definitivamente ya sabemos que no podemos dejar a nadie fuera de esta ecuación. Lograr ese nivel de involucramiento, ese nivel de poder sostener el interés de esos líderes que tienen sus propias tareas, que tienen sus propios objetivos, que tienen sus propios indicadores, es fundamental, porque real y efectivamente, tal como tú lo dices, es imposible lograr que una estrategia se sostenga desde un solo departamento, sobre todo cuando tomamos en cuenta de que hay unos niveles de jerarquía, Natalia, de que no siempre van par, aún tengan el mismo nivel dentro de un organigrama. Entonces, ¿qué sucede? Ya es claramente evidente que aunque estemos ya creando esos departamentos de experiencia del cliente en una organización, desde ese solo lugar no se puede permear el resto de la organización sin la colaboración de esos líderes departamentales. Claro, Kate, pero con esto que tú nos dices,
realmente lo que se ve en muchos casos es que no todos estos gerentes que son de otras áreas de pronto quieran hacer parte o no lo ven importante tal vez. Entonces, ¿cómo desde la experiencia del cliente o cómo esta experiencia del cliente impacta a las otras áreas y cómo logramos, digámoslo así, persuadir al resto de áreas y que vean la importancia de entrar en esta onda? Bueno, lo primero es que nadie le va a dar importancia a aquello que no entiende o que considera que no es de su área, porque como decía antes, ellos tienen sus propias iniciativas, tienen sus propios logros, objetivos que lograr dentro de la organización, sus propios indicadores, y a lo mejor dicen, bueno, esto no tiene nada que ver conmigo. Aquí viene que dentro del inicio de la estrategia viene este proceso de sensibilización que es obligatorio y tenemos que contar con el apoyo de la plana mayor de la empresa o sin importar su tamaño, para que estos líderes de otras áreas que no tienen nada que ver con servicio al cliente, que no tienen nada que ver con experiencia del cliente, comprendan cuál es su rol dentro de esta estrategia. Es decir, esto no es que sí, sí, sino esto es un asunto de cuándo. Y ese cuándo tiene que ser ya mismo, porque no podemos implementar grandes puntos de experiencia en un punto y que sean unas experiencias pésimas en otro, porque sabemos cuál es el resultado de una experiencia inconsistente, ¿no? Entonces, definitivamente lo primero que tenemos que hacer es lograr ese involucramiento a través de ¿qué? A través de la formación, a través de la clara explicación de cómo impacta los resultados en sus propios departamentos, es decir, de estos otros líderes, ¿verdad? ¿Cómo impacta que haya una mejor experiencia, tanto una mejor experiencia del colaborador como una mejor experiencia con enfoque en el cliente? ¿Cómo impacta en esos mismos objetivos que ellos están tratando de lograr, a lo mejor con otro tipo de herramientas menos efectivas? Muy bien. Y cuando, o sea, ya voy a entrar y de pronto un poquito más en la profundidad, ya listo, ya digamos que hemos sensibilizado, pero de pronto ellos todavía no están tan convencidos. O sea, ¿cuál puede ser ese gran desafío para lograr ese apoyo de los gerentes? O sea, ya digamos que tú estás tratándolos de sensibilizar, mostrándoles el por qué, ¿no? Que es lo que te entiendo que es la manera real de lograr eso, pero ¿cómo de verdad logro el apoyo, que logro una sinergia con todos? Bueno, lo primero está evidenciado a través de las estadísticas que los colaboradores van a poner mucha atención en aquellas áreas donde ellos saben que son medidos. Entonces, si se les pone indicadores de experiencia del cliente en los diferentes departamentos, ya ellos van a entender que esto es algo por lo cual ellos tienen que responder. Pero la idea no es que sea una autocracia, ¿no? La idea es que realmente desde la plana mayor de la organización se necesita una conversación abierta, transparente y real sobre dónde estamos, dónde queremos llegar, cuáles son los desafíos que estamos teniendo en este momento, cuáles son los indicadores que a través de la experiencia del cliente pueden impactar el resultado financiero de la organización y de esa manera entonces ya el nivel de escucha profunda que se le pone al tema cambia completamente. Recuerda que uno de los principales desafíos, Natalia, es que todavía hay muchas personas que siguen confundiendo servicio al cliente y experiencia al cliente. O sea, sí, tenemos que recordar, bueno, si hablamos de Latinoamérica, que es lo que a ICSA le compete, ciertamente no todos los negocios son grandes corporaciones, no todos los negocios son multinacionales, tenemos pequeños, medianos y grandes negocios que todavía no se han involucrado dentro de esta nueva disciplina. Importante esa palabra, que esto es una nueva disciplina corporativa, esto no es una moda, no es algo que va a pasar, todo lo contrario, es algo que cada vez se va a ir más rebusteciendo, ¿no? Entonces, o robusteciendo. Entonces, lo que queremos primero que nada es entender cuál es el nivel de comprensión que tienen esos líderes sobre la diferencia entre una cosa y la otra.
Eso es lo primero que tenemos que poner claro para ellos, entender por qué estamos queriendo implementar y podemos hacer esos esquemas con esos economics y podemos identificar las áreas. Mira cómo va a mejorar el negocio y también a mí me gusta hacer lo contrario, no solamente decir esto es lo que vamos a lograr, sino también decir esto es lo que vamos a dejar de lograr si no logramos esta adhesión a esta estrategia. Prácticamente casi yo te diría, Natalia, que se trata de una inducción sobre esta nueva conversación, sobre esta nueva disciplina, así de la misma manera en que a lo mejor cuando hay un nuevo tipo de tecnología, ellos tienen que pasar por un proceso de capacitación, pues definitivamente si va a haber una nueva estrategia circular en toda la organización que comprende el 100% de la organización, pues ellos tienen que ser formados en experiencia del cliente para que ellos puedan comprender qué es lo que significa, cómo se diferencia de servicio al cliente, cuáles son los resultados que deben arrojar en términos financieros, cuáles son los indicadores en términos de incremento de cartera o incremento de salud de cartera, donde hay menos churn, ¿verdad? Menos tasas de abandono. Entonces ellos tienen que comprender y sobre todo comprender desde el mismo viaje del cliente cuál es el lugar que ellos ocupan dentro de esta cadena de experiencia, de esta cadena de valor de la experiencia del cliente. Ellos tienen que poder entenderlo, dominarlo, manejarlo, tanto como los mismos directores de los departamentos de experiencia del cliente, porque no es una guerra de un solo hombre. Aquí estamos hablando de que los resultados de una buena estrategia de experiencia del cliente muy bien implementada, muy bien ejecutada, pues los resultados van a tener unos indicadores muy claros de cómo se está beneficiando la organización. Y evidentemente ese es el primer enfoque. Los líderes tienden a ser bastante cuantitativos más que cualitativos. Entonces yo haría, por supuesto, una presentación en términos de esos economics de la experiencia del cliente, la parte de la sensibilización para que ellos puedan entender, sobre todo porque no todos los departamentos tienen impacto, pero no todos los departamentos tienen el mismo nivel de impacto. Entonces también tenemos que saber identificar con cuáles tenemos que trabajar todavía más, en cuáles puntos de la organización se van a poner esos indicadores y poder familiarizar a esos líderes con esta nueva conversación y estos nuevos indicadores y sobre todo el cómo vamos a lograr esos objetivos. ¿Cómo van a participar ellos? Ellos tienen que poderlo entender para poderse sumar de una manera positiva. Entonces, sin capacitación en esta fase inicial, primero en términos de comprensión del peso económico de la estrategia, del peso específico del retorno de la estrategia y entender el impacto que esto puede tener en su día a día. Dentro de esa misma conversación, hay una parte muy importante dentro de esa capacitación que tiene que ver con la experiencia del colaborador. El líder tiene que poder administrar como líder directo, como supervisor directo, ese direct report, ¿verdad? De las personas a su mando, tienen que comprender también qué cosa es la experiencia del colaborador, cuáles son las tareas que tiene asignadas. Y normalmente los líderes no tienen ningún otro lugar que no sea a través de una formación focalizada de dónde obtener esta información, de manera que pueda ser holística y cohesionada dentro de toda la organización, porque no podemos tener un líder administrando una experiencia del cliente de una manera, del cliente interno de una manera en un área y quizás otro en otra, independientemente de los perfiles distintos que puedan tener los diferentes departamentos. Entonces tenemos que trabajar los dos puntos. Tenemos que trabajar experiencia del colaborador y tenemos que trabajar experiencia del cliente con esos líderes. Porque claro, no puede descansar una estrategia de transformación de esta magnitud, no puede descansar en un solo departamento. Bien dicho esto, no podemos olvidarnos de que, claro, está toda la parte de organización, control y administración de la estrategia que sí va a estar en el departamento de experiencias, dirigida por el director de experiencias, pero que por obligatoriedad necesita del apoyo y de la colaboración de los líderes en todas las otras áreas. Claro, entonces acá lo que tú nos estás diciendo es, me va a apoyar en una de nuestras frases máximas de la experiencia del cliente y es que si cuidas a tu colaborador, estás cuidando a tu cliente.
Entonces, esto viene en las dos vías. O sea, cuando hablamos de experiencia del cliente, no podemos dejar de un lado la experiencia del colaborador. Claro. Es vital para que una estrategia funcione de estas. Correcto. Y tenemos que asegurarnos de que profundizamos lo suficiente en esa capacitación para que no se quede en una conversación superficial y que ellos asuman que ya están comprendiendo de qué se trata y que no conozcan ese viaje del colaborador, que no conozcan de estas métricas que son tan importantes para el colaborador, que no tengan indicadores de medidores de inclusive hasta de felicidad del colaborador y los puntos que son fundamentales para que se genere ese sentimiento. Porque al final, cuando tenemos una gran experiencia del colaborador, por supuesto, hay un indicador directo con una alta productividad. Entonces, pero tienen que conocerlo, tenemos que ir en esa capacitación mucho más allá que de simples definiciones. Ellos tienen que conocer las herramientas, ellos tienen que conocer los perfiles de cliente, tienen que conocer qué cosa es un viaje de cliente, tienen que conocer las matrices para que ellos puedan, las matrices de priorización, para que ellos puedan determinar cómo impactar positivamente en su área de gestión esa experiencia final, tanto del cliente final como del cliente interno. Así es, así es. Entonces, lo que tú, aquí, o sea, aquí con lo que tú nos estás diciendo, por ejemplo, es clave y vital que quien lidera la experiencia del cliente trabaje de la mano con recursos humanos, porque es vital esa alianza. O sea, siento que ahí es una llave, una alianza, una conexión que tiene que estar alineada, porque recursos humanos es quien se encarga de cuidar a ese colaborador, pero de brindarle esas experiencias. Entonces, siento que aquí también es vital que un gerente de recursos humanos conozca estas herramientas de experiencia del cliente. ¿Cómo ves tú esa unión con recursos humanos? 100%. Si hablamos de esa conversación circular, ningún departamento está afuera y evidentemente pues, el área de recursos humanos es el verdadero administrador de la experiencia del trabajador. Entonces, tienen también que dominar la estrategia, es decir, lo que queremos lograr y cómo lo vamos a lograr. Tiene que dominar las herramientas y tiene que, sobre todo, crear ese espacio de formación para los líderes, porque esto es una conversación nueva para la mayoría de la gente todavía. Aún hayan escuchado los términos, una cosa es escuchar un término y a lo mejor hasta entender de forma, vamos a decir, de forma aérea lo que significa y otra cosa es poder dominar estas herramientas y sobre todo extraer con esas herramientas la información que realmente se necesita para la transformación. Si los líderes, porque sean líderes, no van a tener esta información de esta nueva disciplina. Ellos tienen que ser formados y por supuesto el área de recursos humanos tiene que ocuparse de enseñarles no solamente que debe haber una experiencia del colaborador y qué se debe hacer, sino también tiene que poderle explicar al líder por qué es tan importante que fomentemos la experiencia de ese colaborador, de qué manera lo vamos a hacer, cómo vamos a poner en práctica el programa de voz del colaborador para poderlos escuchar a ellos en tiempo real y poder accionar en beneficio de esos comentarios. Claro. Kate, y con esto que tú me estás diciendo, todo esto que nos estás contando, esto realmente se puede aplicar, o sea, de pronto se puede creer que esto está como diseñado para empresas grandes o con demasiados colaboradores. ¿Cómo invitamos o cuál puede ser esa mirada de que una pyme, una pequeña empresa también puede implementar experiencia del cliente? Es que absolutamente todo el mundo puede ser un solo colaborador, puede ser tú, dueña de tu microempresa, a lo mejor tienes tú y otra persona, hay un criterio. Y ese criterio es enfocarnos en lo que vive ese cliente con nosotros. O sea, tú puedes ser una empresa de una sola persona y como quiera necesitas entender. Porque para poder crear esa experiencia memorable y hacerlo de una forma consistente, necesitas una estructura, necesitas un framework. No puedes estar siendo creativo en cada oportunidad con cada cliente de manera diferente, porque ahí volveríamos al ejército de un solo hombre, donde tuvieras tú que estar improvisando y esa improvisación implica costos. Entonces, así seas una dueña de una microempresa, tienes que entender la estrategia
de experiencia de clientes, porque tal vez tú eres una sola persona detrás del mostrador, pero no podemos estimar a cuántas personas tú estás sirviendo o en su defecto a cuántas personas estás dejando de servir porque no tienes un buen sistema instalado, no tienes una buena capacidad de respuesta. Por ejemplo, los microempresarios hoy en día que se apoyan mucho en las ventas a través de canales y redes sociales. Por ejemplo, si no tienes una estrategia, ¿quién va a responder? ¿En cuánto tiempo va a responder? ¿Qué es lo que le va a responder? ¿Cuál es la información que se le va a enviar a esa persona cuando pida más información sobre lo que tú estás vendiendo? Todo eso es una estrategia de experiencia de cliente. Claro, mira, y eso que negocios de experiencia de cliente. Claro, esto que tú acabas de decir me parece bien importante y estás tocando el tema de lo digital, que finalmente es una tendencia gigante y todos los negocios ya están migrando hacia esto. La experiencia del cliente también se vive en los medios digitales, o sea, esto permea 100%. Todos los canales, todas las áreas. ¿Cómo esto es de lo digital, Kate? 100%. Bueno, hoy en día, más que nunca, hablamos de una omnicanalidad, donde el cliente tiene la opción de poder iniciar la conversación a través de un medio digital y concluir la transacción, incluso a través del medio digital, pero también de manera personal. Entonces, tenemos que tomar en cuenta todos esos canales por los cuales tú te estás comunicando o, en su defecto, pidiéndole al cliente que se comunique contigo. Entonces, tú tienes que tener una estrategia clara, con objetivos claros. Tú tienes, de la misma manera que a lo mejor tú mides la rentabilidad de un anuncio, por ejemplo, en Facebook o Instagram, de la misma manera tú tienes que tener información sobre la rentabilidad de la cantidad de clientes que sí has captado a través de esa publicidad y cómo ha sido la experiencia de esos clientes en contacto contigo. Porque la idea microempresa o macroempresa siempre se trata de lo mismo, es lograr la fidelización del cliente, es decir, la permanencia del cliente en el tiempo, que a la hora de pensar en el producto o servicio que tú provees, pues tú seas lo primero que esté en su top of mind. Así es. Pues mira que acabas de decir algo bien interesante y es el objetivo de la experiencia del cliente es lograr la fidelización. Y si nos ponemos a hacer una evaluación, si trajéramos ahorita a gerentes, a líderes de diferentes empresas, de diferentes áreas, estoy segura que si les preguntamos que quieren tener clientes fieles, todos nos van a decir que sí. Sí, pero si le preguntas, si le haces la pregunta de otra forma y dices, ¿por qué quisieras implementar una estrategia de experiencia del cliente? Posiblemente se te van a ir por el lado económico. Claro. Hay un gran desafío ahí que decimos que es uno de los desafíos comunes en los procesos de implementación, es que al pensar en servicio al cliente o en experiencia del cliente, pensamos que estamos yendo contrario a la parte financiera, que cuando decimos enfoquémonos en el cliente, centrémonos en el cliente, algunas personas pueden pensar que eso implica olvidar la parte financiera y es todo lo contrario. Esto no se trata de elegir entre el cliente o la rentabilidad, se trata de crear experiencias para generar una mayor rentabilidad. Así es. No, y a lo que iba con este comentario y que lo acabaste de concluir excelente es, si todos tienen esa misma conclusión, que quieren fidelizar los clientes, esto al final es más ingresos. Eso es lo que quieren. ¿Por qué si ven que esta herramienta los va a llevar hacia esto, hacia la fidelización de los clientes que representa más dinero? Y ahí, o sea, esto te lo voy haciendo, es como esta conclusión que tú nos estás diciendo. ¿Por qué generar ese rechazo, ¿no? Entonces, volviendo a lo primero que nos estabas diciendo, es esa sensibilización y desde eso que tú acabas de decir, de mostrar cómo a través de la estrategia de experiencia del cliente, yo lo que voy a hacer es aumentar mis ingresos gracias a cuidar mis clientes, a fidelizarlos, a tener en cuenta las emociones que le voy a hacer sentir al cliente, pero las emociones positivas, no las negativas. Lo ideal desde el criterio de design thinking, ¿verdad? Que es mejorar la vida de las personas. Esto, y hoy que la humanización es parte de la conversación corporativa también, pues lo ideal es que realmente sea por un criterio de humanización y que de forma genuina y auténtica queramos buscar nuevas formas, nuevos procesos de cómo mejorar la vida de las personas. Pero últimamente hay una realidad y es que lo uno no quita lo otro. Si tú mejoras la calidad de vida de los clientes, ellos van a preferirte y van a aumentar tus ingresos de manera automática. Exacto. Entonces, Kate, te voy a hacer la última pregunta ya para que demos cierre a este tema tan espectacular. Y es, ¿por qué una empresa
sea, ¿por qué es un buen negocio implementar experiencia del cliente en una compañía grande, pequeña o mediana, de cualquier tamaño? ¿Por qué? Para darle cierre. Bueno, los beneficios son evidentemente claros. La razón para que existen las empresas son para tener clientes. Sin cliente no hay negocio. Entonces, partiendo de ese mismo criterio, el cliente toma un lugar relevante. Ahora más que nunca, que nos hemos centrado en ellos, al ir descubriendo la forma en que ellos van tomando las decisiones de compra, y vamos entendiendo que ahora ya no se trata solamente de un muy buen anuncio de marketing, sino que tenemos que tocar esas emociones durante todo el proceso de investigación, adquisición, mantenimiento o recomendación o cualquiera de las fases que el cliente vive en su proceso. Entonces, definitivamente lo primero es que una estrategia de experiencia del cliente nos dé estructura. Nos permite entender claramente cuáles son esos puntos claves que yo tengo que tomar en cuenta, ya habiendo definido un perfil de cliente, ya sabiendo quién es la persona que va a ser mi cliente ideal, pues me permite conocerlo, entender sus dolores, entender desde cuál perspectiva está valorando o va a valorar esa percepción de experiencia con mi organización. Entonces, una vez tengo eso, pues obviamente yo puedo, a través de un viaje del cliente, poder identificar a dónde tengo que mejorar de manera específica. No tengo que estar buscando en lugares que a lo mejor las cosas sí están funcionando bien, me ahorro tiempo, ahorro presupuestos, ahorro improvisación, ahorro costes en recuperación de clientes. O sea, la estrategia de experiencia del cliente es una estrategia ganar, porque es cierto, bueno, yo digo que es tripartita la ganancia, porque gana el colaborador, gana la organización y gana el cliente. Entonces, es real y efectivamente una estrategia que no tiene pérdida. Si bien es cierto que no es una estrategia que permite ver resultados inmediatos, porque sabemos que es todo un proceso que conlleva una transformación de la forma de hacer las cosas, de pensar sobre las cosas y de sentir hasta sobre las mismas personas con las que trabajamos y a las personas que atendemos. Pero una vez va madurando esa estrategia, ya podemos decir que estamos en camino a una estrategia robusta. No obstante, en el camino a ese gran diseño final, a ese diseño y administración total de todo ese viaje del cliente, encontramos esos quick wins, usualmente muy temprano dentro de la estrategia, que nos permiten hacer pequeños cambios que significan grandes ventajas para los clientes, o en su defecto son percibidos como grandes ventajas. Entonces, desde que hacemos esos primeros movimientos donde el cliente se da cuenta que una organización está trabajando para mejorarle la vida, para hacerle la vida más fácil, más cómoda, más clara en los procesos, pues evidentemente hay una buena voluntad de parte del cliente que dice, ellos sí están pensando en mí. De hecho, esa es una de las razones principales que son castigadas las empresas en las encuestas. Yo no le importo a la empresa solamente le importa mi dinero. Entonces, inmediatamente empezamos la implementación, empezamos a ver esa receptividad por parte de los clientes de entender que estamos en un proceso de transformación y que estamos volcándonos hacia ser customer centric. Tú sabes que tengo por aquí, Natalia, unas encuestas sobre cuáles son los puntos que hacen más difícil el proceso de implementación de una estrategia de cliente, que no quería dejar de mencionar antes de... Cuéntanos. Dice, el 31% dice falta de soporte de la alta dirección y del equipo de liderazgo de la organización. Otro 31% dice no poder transparentar el ROI, el retorno de la inversión de la iniciativa. Un 20% dicen que las prioridades de los otros departamentos no están claras. Un 11% dice que no hay relación entre la gerencia de un departamento y la gerencia de otro departamento, y hay otro 6% que da causas múltiples. Así que teniendo esos porcentajes en cuenta, ya identificados esos puntos claves donde tenemos que empezar a trabajar, creo que la recomendación final, Natalia, para toda empresa que esté, no importa en cuál nivel de madurez, de transformación hacia la experiencia del cliente, yo creo que tenemos que tomar en cuenta que no es la tarea de un solo departamento, sino es la tarea de un proceso de transformación de toda una organización donde cada quien tiene una parte.
Los líderes tienen que comprender la estrategia, entender cuál es su aporte, entender cómo van a ser evaluados, qué se espera de ellos, cuáles son los puntos que ellos tienen que observar dentro de ese viaje del cliente y familiarizarse con los objetivos que se quieren lograr. ¿Sí? Y de la misma manera tenemos los directores de experiencia del cliente, tenemos que ayudarlos a ellos a ver cómo se les va a simplificar la vida en la medida en que implicamos esta estrategia hacia lo interno también. ¿Cómo va a aumentar la productividad cuando tengamos unos números más altos en niveles de satisfacción de los colaboradores? ¿Cómo van a aumentar los números a la hora de productividad, a la hora de que tenemos un alto nivel de engagement de los colaboradores? Así que yo creo que esencialmente el gran reto no solamente lo tiene el departamento de experiencia del cliente, sino el gran reto es un esfuerzo de todos. Y para lograr eso, lo primero es que todo el mundo tiene que entender qué es lo que esto significa. No podemos dejar la información en un solo departamento ni bajo la responsabilidad de los resultados en un solo departamento. Yo diría que el departamento, la dirección de experiencia del cliente al final termina siendo, vamos a decir, el aliado de todos esos otros departamentos para que cada quien logre los objetivos que se le han planteado. Conclusión, Kate, definitivamente el tema del liderazgo es clave en la implementación de una estrategia de experiencia del cliente. O sea, sin líderes comprometidos, difícilmente vamos a lograr el objetivo. Y lo otro, que lo resumiría yo como un gran objetivo de la experiencia del cliente es al final generar crecimiento, generar más ingresos, generar unas condiciones mejores. Diferenciación, unas condiciones mejor para el colaborador, para cada uno de los que hacen parte de la compañía, proveedores. Esto impacta en todos los campos de la empresa. Entonces, creo que... Una cadena de valor que forme esa experiencia. Exactamente. Y tenemos que ayudar a los líderes, porque no solamente es requerirles, sino ayudarles. Tenemos que formarlos en experiencia de cliente para que ellos puedan comprender las herramientas, cómo usarlas, cuál es la información que deben extraer de ellos, cómo interpretar esa información, cómo ayuda toda esta estrategia a los logros de cada departamento de manera individual. Hay que formarlos. Así es. Bueno, agradecerte a ti que nos has estado acompañando, has estado con nosotros estos minutos, deseando que de verdad esta información que te hemos entregado hoy, que Kate hoy nos ha entregado, sea para tu ayuda en tu gestión como líder de experiencia, como líder, como alguien que quiere implementar una estrategia de estas en una compañía. Entonces, te invitamos también a que te suscribas a nuestro canal ICSA Latinoamérica, porque cada miércoles, bueno, 2 veces en el mes estamos trabajando nuestro programa ICSA Live con información valiosísima, donde estamos hablando todo el tiempo de la experiencia del cliente, del servicio al cliente, todas estas herramientas que nos va a servir al final solamente es para generar bienestar a la sociedad. Así lo veo yo desde la experiencia del cliente. Generamos bienestar. Así es, Natalia. No queremos dejar, queridos amigos, no solo de agradecerles su compañía o aquellos que van a ver el video más adelante, no queremos perder la oportunidad de invitarlos a la octava generación de profesionales en diseño y administración de la experiencia del cliente, que comienza este miércoles 19 de abril. Así que no te pierdas esta oportunidad de ser de esos líderes que están transformando la relación con sus clientes en relaciones insustituibles. Exactamente, entonces los invitamos a que nos sigan en redes, búsquenos ICSA Latinoamérica en LinkedIn, en Instagram, en Facebook, para que nos sigan, suscríbanse a nuestro canal y allí pues van a tener toda esta información, pueden visitar a nuestra página, tenemos también a ICSA U, ¿cierto? Así es, ixauniversity.com, donde pueden ver todos los programas que tenemos disponibles para el público en general. Así es, bueno, Kate, agradecidos contigo por toda esta información maravillosa que nos has dado, nuevamente agradeciéndote a ti que nos estás acompañando, te esperamos el próximo miércoles, o sea, en 2 miércoles, ¿no? O en 2 miércoles, te esperamos para que estés atento a nueva información maravillosa que tenemos para ti. Kate, gracias. Muchas gracias a ti y a todos ustedes por acompañarnos.